la intervención de la esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Se escucha? A las autoridades, a los asistentes, a los amigos. La primera pregunta que deberá venir a su cabeza al presentar esta Estrategia Nacional de Lectura es ¿por qué Mocorito, Sinaloa? Algunos pensarán, hay lugares más remotos, otros recordarán, sabemos de sitios donde no hay bibliotecas o hay más allá índices de analfabetismo. O podrían afirmar, en otras partes hay más necesidades y de otro tipo. Me anticipo incluso a los que aseveren, hay cosas de mayor apremio en este país que programas de lectura. Algunos tendrán razón. Siempre hay una persona, siempre hay una situación, siempre hay un lugar que está peor o amerita una atención súbita. O un lugar, problema o persona que está mejor, bien mirado, según cómo la va pasando en la vida. Que estemos hoy aquí tiene que ver con una historia transcurrida a principios del siglo XX y que he venido a memorar frente a todos ustedes. En los mejores años del régimen de Porfirio Díaz, y en buena parte gracias a la voluntad de Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública desde 1905, las artes en México brotaron de manera esplendente. Desde finales del 19, México era uno de los lugares más acariciados para los artistas hispanoamericanos. En nuestra capital nacional, muy en concreto, era menos difícil abrirse camino en el mundo de las letras, si acaso Madrid o Barcelona, Buenos Aires o Lima. Era un sueño hacer una carrera en nuestra república. Había periódicos, museos, mecenazgos y público, pero también colegios especializados, liceos como el Liceo Rosales de Mazatlán, Obertura de la Autónoma de Sinaloa, y aunque todas las actividades educativas más bien se concentraban en la capital, a cada tanto kilometraje era posible hallar un sitio donde estudiar ingeniería, derecho, docencia, medicina y arte, o ser letrado. Aquellos que soñaban con ser escritores y que podían desarrollar su carrera en rancherías o villas, sin embargo debían de emigrar y se mudaban con razón fundada. El esquema centralista se reproducía en estados y territorios. El que quiera avanzar debe salir, porque es verdad que a pesar de la instalación de escuelas y normales en el país, apenas estaban en expansión. La educación primaria nacional se formalizó en todo el país a principios del siglo XX, así que analfabetismo era alto y digamos que México conservaba, para bien y para mal, una tradición oral milenaria. Esto quiere decir que el conocimiento, las tradiciones, la información se transmitía de boca en boca. Por eso, periódicos y revistas de la época se editaban casi de manera exclusiva para un público ilustrado. Había escasas imprentas, casi todas ellas eran propiedad del gobierno, y un círculo pequeño de lectores y críticos que terminaban por ser una cúpula de enciclopedistas, sabios varones, pocas mujeres, que circulaban ese conocimiento. Pero he aquí un hecho fundamental que desmonopolizaba esa información, esa reflexión o esas obras literarias. La lectura pública y su consecuente discusión, memorización o interpretación. Esto explica por qué durante miles de años se ha transmitido el conocimiento a la humanidad. La lectura pública o representación, hablando del drama o la comedia, permitieron informar a las sociedades de los antiguos griegos. En la Edad Media, haciendo un recuento muy veloz, los trovadores o cantores de gesta, en el romanticismo y a principios del siglo,
las veladas literarias o los círculos de lectura. Era allí donde la palabra escrita se convertía en voz y comenzaba a transmitirse de boca en boca para llegar a todos los oídos sensibles, receptivos y críticos cuando fuese el caso. Un paréntesis. A principios de siglo fue cuando empezaron a hacerse los meetings como este. Voz inglesa, que significa reunión y que hoy por hoy significa reunión proselitista de personajes afines a una causa. Francisco I. Madero, por ejemplo, se hizo célebre desde 1908 por organizar giras y meetings por todo el país, buscando transmitir a través de la palabra oral los principios del antirreeleccionismo. Padeciendo el país de ese centralismo que durante siglos ha resultado tan pernicioso en todos los órdenes de gobierno, hubo un médico de profesión inclinado a las letras que por su trabajo se estableció en Mocorito, en la región del Ébora. Este nombre es como se le conoció a la zona por las primeras excursiones del conquistador Sebastián de Évora en 1533, al mando de Nuño de Guzmán. Mocorito para 1900 contaba con 28,000 habitantes. Ese médico era Enrique González Martínez. Oriundo de Guadalajara, ya había publicado un poemario titulado Preludios en Mazatlán. Ya también había chocado con la pared al querer desarrollar su carrera literaria hacia 1905 en la gran capital. Había recibido un palmo de narices y viendo cómo no era posible que autores de la región noroeste tuviesen forma de ser conocidos por su trabajo, se le ocurrió invertir el modelo, salir de la periferia para llegar al centro. Además de su trabajo como médico y como prefecto político a mediados de 1906, el periódico La Voz del Norte, aquí estaba, a media cuadra, ¿lo vieron? La placa. Le permitió publicar como suplemento gratuito un folleto de 16 páginas que llevaba por nombre Arte. Y como tuvo éxito, y en una primera etapa los editores comprobaban que lectores había bastantes, sin necesidad de recurrir a las revistas del centro, esto es, de la capital del estado, aún del país, se arriesgaron aún más. En julio de 1907 comenzó la circulación de la revista Arte, apoyada con el entusiasmo de José Sabás de la Mora y de Sixto Osuna. 1 peso costaba el ejemplar. Escuchen ustedes quiénes eran los colaboradores de este primer número. Además de Sabás de la Mora, director de La Voz del Norte, y de González Martínez, aparecieron piezas literarias de Leopoldo Lugones, Rafael López y Amado Nervo. Para el segundo número de agosto y los subsecuentes, la gama de plumas se ampliaba. Sixto Osuna, José Juan Tablada, Heriberto Frías, Efrén Rebolledo, Mariano Azuela y otros, como los españoles Francisco Villaespesa, Enrique Díez Canedo, el nicaragüense Rubén Darío, el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, el cubano Manuel S. Pichardo y más. Habría que hablar también de las traducciones como las de Balbino Dávalos, de las muchas que realizó, o del propio González Martínez, la mayor parte de autores que estaban de moda, por lo común franceses. Hoy, muchos de estos nombres pueden ser desconocidos, pero en aquel tiempo todos los que he mencionado eran devorados por los lectores de relatos cortos, crónicas y poesía. Imagínense ese esfuerzo de Enrique González Martínez desde Mocorito. Como no existía internet y el teléfono apenas se usaba en las grandes ciudades, todo era a través del servicio postal. Dirigir la revista Arte sin duda implicó un trabajo epistolar de mucha constancia, además de la nada despreciable urdimbre de relaciones político-literarias, porque ¿quién de las afamadas plumas como Nervo enviaría hasta esta pequeña villa un poema o un cuento inédito? Ellos confiaban en la dirección y brillantez de González Martínez. En el epistolario recuperado hay cartas con Miguel Ángel Osorio, Jesús E. Valenzuela y otros escritores y editores de la época. Pero también, es preciso decirlo, esta valiosa revista de Mocorito
contaba con la subvención del general Francisco Cañedo, su patrocinador y amigo, y por esta vinculación, cuando falleció el general en 1909, Arte dejó de circular. Obligado por las circunstancias, Enrique González Martínez se estableció finalmente en la capital de la República. Efímero fue el apogeo de la revista y de los entornos que generó, pero duradero en la memoria de muchos sinaloenses que recuerdan con orgullo el trabajo emprendido entonces por estos autores. Las clases del maestro Sabás en la escuela primaria, su periódico, la revista Arte y el papel de Enrique González Martínez lograron que Mocorito dejase de ser un lugar desconocido en la geografía hispanoamericana. De Mocorito para el mundo. Es así como este lugar fue conocido como la Atenas de Sinaloa, como en su tiempo León, Nicaragua, la Atenas de Centroamérica. Sin embargo, honor a quien honor merece. Los esfuerzos de Sabás de la Mora y de González Martínez habrían sido vanos sin antes haber abierto brecha en Mazatlán. Heriberto Frías. Este magnífico periodista de los más valientes e independientes plumas antiporfiristas editaba desde 1885 el Correo de la Tarde y cada domingo Frías ofrecía a sus lectores el suplemento literario donde autores de todas partes del mundo, unos conocidos, otros no, colaboraban con cuentos, poemas, reseñas, semblanzas y novedades editoriales. Para el injustamente olvidado autor de Tomochic, publicar autores de la región o dar la mano a los noveles letrados era algo imprescindible. Tampoco la revista Arte y todo lo que alrededor de ella aconteció habría sido significativo sin el terreno ganado por Sabás de la Mora, quien ya había sondeado a sus lectores con la edición que algunos recuerdan, Letras de Sinaloa, Bohemia Sinaloense y Revista Bohemia. Este ensalzamiento del arte y la vida creativa en Mocorito animó a mucha gente a colaborar, gestionar, vivificar este hermoso sitio. Había recitales, tertulias, lecturas públicas, ejecuciones musicales y en general los lugareños participaban de la cultura como hoy en Mazatlán o en Culiacán. Iniciaron construcciones, se terminaron otras y era común en aquellos años del porfiriato ufanarse de ser oriundo de Mocorito, donde la periferia demostraba al centro político que podía hacerse un buen trabajo editorial con los autores más prestigiados en ese momento. En verdad, Mocorito fue conocido más allá de su frontera por la revista Arte, de Mocorito para el mundo. Enrique González Martínez tuvo una brillante carrera literaria y sirvió al gobierno de México en varios puestos. Desde mi punto de vista, cometió el infame desdoro de motivar la caída de Francisco I. Madero desde otra revista que tuvo otras más, que se llamó Argos, o el periódico El Imparcial. El remate de su mancilla fue aceptar ser subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno de Victoriano Huerta y al año siguiente fungir como secretario de gobierno en el estado de Puebla. Con el tiempo, así pasa, sus convicciones políticas cambiaron. Es fama una conversación que tuvo con José Vasconcelos, como es sabido, pionero de la Revolución de 1910 y amigo y devoto de Madero. Cuenta su nieto, Enrique González Rojo Arthur, que Enrique, su abuelo, le dijo en alguna ocasión, ya pasados los años, a don José Vasconcelos: mira, Pepe, tú empezaste como revolucionario y ahora eres un cochino reaccionario. En cambio, yo empecé al revés. De cochino reaccionario me convertí en revolucionario. Mocorito
mi Mocorito, es también la tierra de Eustaquio Buelna, abogado, filólogo e historiador que gobernó Sinaloa en el último cuarto del siglo XIX. Aquí nació el general de brigada Rafael Buelna Tenorio, quien murió joven participando activa y dignamente en la Revolución Maderista, con Villa también. De este lugar también es Agustina de Jesús Ramírez Heredia. ¿Quién la recuerda? Ella parió 13 hijos, y cuando acaeció la intervención francesa en el siglo XIX, cuentan que entregó a 12 para que combatieran defendiendo la República de México. Eustaquio Buelna afirmó de ellas: es la heroína más grande que tiene México. Estos 3 nombres con sus monumentos están recordados en la Plaza de los Tres Grandes aquí en Mocorito. Por esta historia, que ha abreviado mucho, eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Mocorito como lugar de inicio de la Estrategia Nacional de Lectura, que enseguida se va a detallar. Las glorias pasadas pueden ser glorias presentes. Así como hace 112 años esta región de Évora puede volver a esplender. Aquí hay un pasado deslumbrante y como vestigio de ello los edificios, la antigua misión jesuita, la hacienda de Nuestra Señora de las Angustias o hacienda Pericos, como también se le conoce, la Casa de las Diligencias, la Escuela Benito Juárez, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, el Panteón Reforma y otros inmuebles. Los mexicanos, unos más que otros, eso sí también, están ávidos de conocer. Estoy segura de que en Mocorito hay cientos, miles de lectores que, recobrando el orgullo por su lugar de origen, querrán saber más y más. Pero también estoy segura de que hay miles de lectores que no tienen manera de leer un libro, porque no hay o porque son caros o no se consiguen fácilmente. Yo quiero decirles, ya por último, que un libro puede ser un camino para ser mejores personas, mejores mexicanos. La lectura despierta la conciencia y la imaginación, nos invita a reflexionar, a sentir, nos hace gozar, nos hace recordar o llorar. La lectura puede darnos paz, es un vehículo para la paz. Nadie que está leyendo está pegando, pateando o agrediendo a alguien. Lean todo lo que puedan: novela, poesía, cuento, ensayo, un periódico, un libro de texto, el libro que sea. Es un compañero, es un cómplice. Vayan a las bibliotecas, aprendan, cultiven su interior, lean todo lo que puedan en su vida, no dejen de leer. La suma de pequeñas acciones es la que construye a una nación. La nuestra ha sido grande, gloriosa, envidiada, magnificente. Eso está escrito. Lean, somos lo que hemos vivido y los libros son las páginas que hemos escrito. Que viva Mocorito y de nuevo de Mocorito para el mundo. Muchas gracias.